Hola, muy buenas tardes. En primer lugar, me gustaría dar la bienvenida a los expertos que hoy nos acompañan y también a todas las personas que están conectadas vía streaming a esta nueva sesión de debates científicos que organiza la Fundación La Caixa con el propósito de acercar al ciudadano de la mano de expertos de primera línea pues cuestiones, información clínica y científica sobre trastornos o enfermedades que impactan en la salud global y que realmente preocupan al ciudadano. En este debate que voy a tener el placer de moderar, vamos a hablar de una de las prioridades de los retos más importantes sanitarios del siglo XXI, que ha sido durante años el talón de Aquiles de la sanidad. Estamos hablando de la salud mental. Se estima que aproximadamente una de cada cuatro personas padecerá un trastorno relacionado, un trastorno de salud mental a lo largo de su vida, siendo quizás la ansiedad y la depresión los trastornos más prevalentes y según la OMS, pues la segunda causa de incapacidad prolongada. La pandemia expolió con fuerza la incidencia de estos trastornos y, y las cifras lo demuestran. Según datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social, las incapacidades temporales a causa de problemas psiquiátricos y psicológicos aumentaron hasta un 72% después de la crisis sanitaria. Estos datos lo demuestran. Pero más allá de estas frías estadísticas, la salud mental es una dura realidad cotidiana para todos aquellos millones de personas que día a día se enfrentan con estos trastornos y con el estigma que todavía tienen asociado. Abordar los problemas de salud mental es complejo porque no es abordar una enfermedad y un cuadro clínico, trasciende el cuadro clínico. Para tener una estrategia efectiva al abordar este tipo de enfermedades, tienen que tenerse en cuenta no solo los factores biológicos, sino también los condicionantes sociales que le rodean. Por suerte, la ciencia actualmente busca integrar estos enfoques porque ha entendido que la neurobiología y que la genética interactúan con las condiciones sociales, con el entorno y con la realidad que tienen millones de personas, ¿no? Con las experiencias personales. No hay otra vía, según los expertos, que la interdisciplinar para afrontar este tipo de trastornos, ¿no? Los trastornos mentales que siguen siendo una preocupación mayor para la ciudadanía. Hace unas semanas se hizo público el informe Ipso, que por cuarto año consecutivo señaló los trastornos mentales como el problema que más preocupa al ciudadano, por delante del cáncer incluso. Hoy en día las personas que tienen un trastorno de salud mental, aparte de hacer frente a los síntomas de ese trastorno, tienen que lidiar también con la falta de recursos y con la incomprensión social. Durante años los presupuestos sanitarios han dejado de lado o de alguna manera no han dado el peso que requería la salud mental, o sea, la han descuidado. Y esa infrafinanciación sostenida lo que ha impactado en los recursos, hay una escasez de recursos que a la vez ha revertido también en la asistencia, ¿no? No hay infraestructura sanitaria suficiente ni tampoco profesionales suficientes para atender toda la magnitud de los trastornos de salud mental. Y eso en ocasiones, esa escasez de recursos conduce a una mayor dependencia de la medicación, se receta demasiado, ¿no? Y entonces, como respuesta al tratamiento al malestar cotidiano. Y eso es algo que preocupa y preocupa sumamente a los especialistas en estos momentos, la sobremedicación. España es un país de los que tiene un consumo más elevado de ansiolíticos y de tranquilizantes, o sea, son datos que son importantes, ¿no? Esa falta de recursos, según señalan los científicos, también ha impactado en la investigación y la investigación, pues por esos déficits, no ha avanzado tampoco al ritmo que sería necesario. Bien. ¿Qué impacto real tienen los problemas, los trastornos de salud mental en la población? Realmente,
qué segmento de la población lo sufre más, cuáles son los trastornos que preocupan más a los especialistas, qué carga genética tienen, cómo se puede derribar el estigma que todavía llevan asociado. Para responder a estas y otras muchas preguntas, nos acompañan hoy aquí en la sesión de la Fundación dos expertos de primer nivel. Tenemos con nosotros al doctor Enrique Vaca García. Buenas tardes, doctor, que Buenas es tardes. jefe corporativo del Departamento de Psiquiatría y de Psicología Clínica de la Fundación Jiménez Díaz, que coordina los hospitales del Grupo Quirón Salud, integrados en el Servicio Madrileño de Salud, y también es catedrático de Psiquiatría de la Universidad Autónoma de Madrid. Buenas tardes. Y también al doctor Josep María Aro Abad, Buenas que es tardes. buenas tardes también, doctor, que es el director de investigación y de docencia del Parque de Salud Sant Joan de Déu de Barcelona y también profesor asociado de medicina de la Universidad de Barcelona. Tenía que estar con nosotros también el doctor Víctor Pérez Solà, que es el responsable del área asistencial y médica del Hospital del Mar y también investigador del Hospital del Mar Research Institute y catedrático y titular de psiquiatría en la Pompeu Fabra, pero lamentablemente, al menos por ahora, no puede conectarse, está por motivos de trabajo fuera de España y bueno, están en los doctores Aro Abad y Vaca García acompañándonos. Bienvenidos a los dos y vamos a empezar, si os parece, con el bloque de preguntas. Yo empezaría por situar un poco, digamos, los trastornos mentales, el impacto que tienen, y le dirigiría a usted, doctor Aro Abad, la primera parte, ¿no? Que es un poco usted como psiquiatra y doctor en salud pública, es un experto en esto, en epidemiología. ¿Nos puede situar un poco? Realmente, doctor, ¿cuál es el impacto que tienen los trastornos mentales actualmente en la población? ¿Cuál es el impacto que se prevé en un futuro? ¿Y qué parte de la población es la que en estos momentos pues, está más afectada y qué trastornos son los más prevalentes? Hay como una triple pregunta. Bueno, Impacto de trastornos. los trastornos mentales son la primera causa de discapacidad en el mundo, en todas las edades, superando a cualquier otro trastorno de salud, problema de salud, ¿no? Has dicho unas cifras del 25%, que un 25% de las personas padecerán un trastorno mental en su vida, pero en realidad sabemos que no es el 25, sino el 45%. Estos estudios que daban el 25%, pues preguntaban a las personas que participaban si habían tenido algún trastorno de salud mental y efectivamente era un 25%, pero si tú proyectas estos datos a lo largo de toda la vida, al final pues se llega al 45%, ¿no? La inmensa mayoría de estos trastornos empiezan en la infancia y en la adolescencia, ¿eh? Y aproximadamente un 60% de los adultos que tendrán un trastorno mental ya han tenido un trastorno mental en estas edades, ¿eh? No exactamente el mismo, quizá. Normalmente los trastornos que empiezan antes son los trastornos de ansiedad, ansiedades de separación o otros trastornos de ansiedad en la infancia. Después suelen aparecer trastornos depresivos y otro tipo. Y esto quiere decir que debemos ya empezar a preocuparnos por todos estos problemas a nivel de la infancia o la adolescencia, cuando pues probablemente se desarrollan muchos factores de riesgo que luego podemos comentar, ¿no? El impacto es, como decía, es enorme, ¿eh? ¿Y qué trastornos son los más prevalentes, los que más preocupan a los especialistas, doctor? Bueno, los más prevalentes son, como decías, los trastornos de ansiedad y los trastornos depresivos, ¿eh? Cada uno más o menos, casi un 10% de la población los padece. Los especialistas también nos preocupan trastornos que pueden ser muy graves, ¿no? Como como esquizofrenia o el trastorno bipolar, ¿eh? Aunque también es evidente que el trastorno depresivo y el trastorno de ansiedad también pueden ser graves y saben que un tanto por ciento significativo de las personas que padecen un trastorno mental hacen un intento de suicidio y también un número muy relevante, pues por desgracia, tienen éxito. Ujú. De este tema hablaremos después, pero ahora una pregunta que nos ha hecho llegar el público y un poco que la he colocado en este bloque porque tiene en cierta manera pues en relación, es hasta qué punto este aumento
digamos, de la percepción de que hay más trastornos mentales, tiene que ver con que ahora somos más conscientes de problemas que antes pasaban más desapercibidos. ¿Pasa eso? Bueno, pasamos hace 5 años, ¿no? Una época muy complicada que fue el COVID, ¿eh? El COVID, pensemos que estábamos en una situación de guerra contra un virus nuevo, ¿no? Con una mortalidad importante y con un aislamiento social también muy importante, ¿no? Y esto nos hizo poner los problemas de salud mental en primera línea de interés social, ¿no? También estas circunstancias aumentaron los trastornos mentales, ¿eh? Porque estábamos en una situación de máximo estrés, ¿eh? Se han dado cifras de un aumento del 70%, ¿no? Es posible, y yo creo que es así, que una parte de este aumento fuera un aumento aparente porque las personas, por un lado, fueron más conscientes de estas dificultades y por otro también más dados a comentarlas, ¿no? Porque antes decías anteriormente que otro de los problemas es el estigma asociado a este tipo de problemas y que muchas personas no los explican, ¿no? Entonces, yo creo que sí que hay una parte de esta prevalencia que antes no quedaba manifiesta, pero realmente también es verdad que los problemas han aumentado en los últimos años, aunque también es verdad que ese aumento durante el COVID pues se está poco a poco normalizando. Ujú. De hecho, se ha adelantado un poco la siguiente pregunta porque precisamente situábamos eso, decíamos que la pandemia nos ha cambiado la vida, ¿no? Que dio un giro, destapó las fragilidades del sistema sanitario y también tuvo como diana la salud mental, ¿no? Hablamos de ese impacto que usted acaba de comentar, pero ¿se puede decir qué segmento de la población sufrió de forma más acusada estos efectos de la pandemia? Si se puede decir que fueron los jóvenes, los mayores. Claro, no, 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 yo creo que no lo pensábamos, ¿no? Uno piensa a los jóvenes que sean como personas más adaptables, ¿no? Y los mayores como más dificultad y al revés. El segmento de población que sufrió más fueron los jóvenes. En las personas jóvenes, pues tienen necesidad de contactos sociales, ¿no? Durante la adolescencia tú te desarrollas como sujeto independiente con tu propio criterio y las relaciones con tus compañeros son fundamentales, ¿no? Y esa fue un rango de edad que sufrió muchísimo, ¿eh? También niños más pequeños, cuando el impacto en las relaciones sociales, pues en algunos niños pues les afectó en el desarrollo del lenguaje, en el desarrollo de las capacidades sociales, o sea, probablemente el grupo de edad, o los grupos que más fueron afectados fueron los jóvenes y los adolescentes. Gracias, doctor. Y una pregunta que viene también un poco al caso. Apuntaba en la introducción que no hay otra manera de enfocar o de abordar, más que enfocar los problemas, los trastornos de salud mental, que haciéndole un enfoque integral, ¿no? Teniendo en cuenta los factores biológicos, pero también todo el entorno, los condicionantes sociales. ¿Podemos determinar qué peso tienen unos y otros en esos trastornos? Bueno, depende del trastorno también. La verdad es que la carga genética, en los trastornos varían de unos trastornos a otros y no se pueden dar cifras globales. Por un lado, la genética no es una genética que dependa de un gen particular, sino de un conjunto de genes, ¿no? Que a uno le condicionan y le dan una predisposición a padecer un trastorno mental y los factores ambientales, pues también son muy importantes en esta vulnerabilidad, ¿no? Yo creo que las cifras pueden variar del 30 al 70, ¿eh? O sea, pero dependiendo un poco de los trastornos, ¿eh? Y la verdad es que hay algunos efectos, sobre todo circunstancias de la infancia, que aumentan significativamente el riesgo de padecer un trastorno mental. Precisamente eso es lo que quería apuntar, ¿no? Hasta qué punto, porque se ha hablado mucho sobre eso, es muy importante los primeros años de vida, la crianza, la educación, ¿no? El entorno familiar. Eso tiene un peso importante, ¿no? Supongo que enlazaría con Sí. esto que dice. Cuando el periodo pues, de desarrollo emocional, de desarrollo cognitivo es fundamental, como dices, ¿no? Para darnos las herramientas que luego nos puedan ayudar a enfrentar las dificultades del día a día, ¿no? Personas que durante la infancia, ¿no? Han sufrido situaciones de violencia o han sufrido situaciones de negligencia, pues entonces estas personas tienen un riesgo mucho mayor de padecer un trastorno mental y en realidad es
el factor de riesgo es más importante entre los aspectos psicosociales. También, quiero decir que yo pienso que nuestro sistema, sí, después lo veremos, nuestro sistema educativo, nuestra atención a los niños y adolescentes tienen que tener en cuenta pues estas etapas críticas en el desarrollo cognitivo y emocional, ¿no? Ujú. Y ahora cambiaremos un poco de tercio y hablaríamos, es una pregunta que dejo abierta a los dos expertos que nos acompañan, que la responda no sé quién quiera, pero aparte o al margen del coste sanitario, del impacto sanitario, hay un coste económico de los trastornos de Ujú. salud mental, un coste importante, ¿no? Están las bajas por discapacidad. Bueno, hay muchos factores que hacen que el gasto para las arcas públicas en la atención a este tipo de trastornos y también a las enfermedades neurodegenerativas sea altísimo, ¿no? Se habla de una cifra mm, de hasta 84.000 millones de euros al año, ¿no? O sea, ¿son realmente conscientes las autoridades que han puesto en marcha algún plan de choque ya por todo lo que implica el coste sanitario y coste económico de este tipo de trastornos, ¿no? ¿Hay algún plan de Enrique, choque? ¿quieres? Esa es una pregunta menos técnica y más política. Vamos a ver, yo creo que las autoridades son conscientes y hacen el esfuerzo que pueden, pero esto es lo de siempre. Estamos compitiendo con otras prioridades, ¿no? Entonces, probablemente ahora mismo la salud mental es cierto que para los ciudadanos es una prioridad y se nota en las políticas públicas. Otra cosa es que todos los presupuestos públicos llevan una inercia y bueno, pues llegan cuando llegan y hacen lo que pueden. Los costes indirectos, efectivamente, de la salud mental son enormes. Es decir, no solamente están los costes por la atención directa, que quizás no son tan importantes, pero los costes de lo que la sociedad pierde porque las personas tienen los trastornos, porque no pueden desarrollarse completamente, son enormes. Y eso son la cifra que has dado. Y esa cifra hay que ponerla en contexto. Eso suena mucho, pero si uno dice que los costes en salud mental son mayores que el cáncer, que la diabetes y que las enfermedades cardiovasculares juntas, uno se hace cargo de realmente el impacto que tienen para la sociedad. Mm. Doctor Vaca García, siguiendo con usted, hay un tema que preocupa, ¿no? Hay personas que tienen antecedentes familiares de trastorno de salud mental, ¿no? Y quieren saber hasta qué punto ellos tienen más números de padecer un trastorno de este tipo que la población general, ¿no? En las preguntas que hemos visto del público hay mucha inquietud por este tema, ¿no? Hablan de exactamente qué carga genética hay, me imagino que depende del tipo de trastorno, ¿no? Pero sí puede, hablan mucho, preguntan mucho por la depresión, no sé si puede contextualizarnos un poco. Josep lo ha explicado muy bien, depende de los trastornos mentales. Y hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Cuando uno habla de la herencia, hay que tener en cuenta que no solamente uno hereda los genes, también se cría en la familia y que hay factores que van no solamente con los genes, sino también con la agregación familiar, con el cómo ha sido el desarrollo en la familia, cómo han sido las interacciones en la familia desde el principio. Y eso también es algo que, entre comillas, se hereda o pasa de generación en generación. Por eso esa pregunta siempre es muy difícil de contestar. No Ujú, podemos decir, eh, y además los científicos normalmente somos muy precisos y tratamos de dividir lo que es la genética, puramente la molécula de ADN, incluso la epigenética, de lo que es los factores agregados a la familia. Entonces, ujú, de una forma muy grosera se puede decir que efectivamente las personas que tienen familias en las que hay depresión tienen más riesgo. Y cuando digo familias en las que hay depresión hago hincapié en los dos efectos, en los efectos de los factores que uno comparte por ser familia, de educación, de contacto, de horas pasadas con alguien, de experiencias y, por supuesto, los genes también. ujú. Perfecto. Ok. Y la genética también, en cierto modo, puede ser una aliada, ¿no? O sea, la genética puede utilizarse para señalar o para indicar que personas tienen más riesgo de tener un trastorno de estas características. Estamos todavía muy lejos, como ha explicado también muy bien Josep. La genética es muy compleja, no es que tengamos como otras enfermedades un gen. Aquí son muchos genes interaccionando unos con otros e interaccionando con el ambiente y con experiencias tempranas. Es decir, que uno puede tener unos genes y un ambiente favorable y no desarrollar la enfermedad y viceversa. Con pocos genes, por digámoslo así, proclives para la enfermedad, pero con un ambiente muy
muy hostil puede desarrollarlas. Ahora mismo estamos muy lejos de comprender estas interacciones y de poder dar un consejo en base a estas interacciones. Ahora bien, sí que podemos intentar, y eso es una cosa que se ha aplicado ya en nuestro sistema de salud, intentar aplicar la información genética para conducir mejor los tratamientos, para hacer lo que se llaman prescripciones guiadas. Ahí sí que podemos tener ciertos avances. Perfecto. Hemos hablado un poco de la epidemiología, también de la carga genética de estos trastornos, y ahora nos centraríamos un poco en los avances, ¿no? O sea, en los últimos años sí que es verdad que se han hecho pasos hacia adelante para mejorar la calidad de vida y el tratamiento a las personas afectadas por estos trastornos. Yo creo que los especialistas han tenido ante sí un triple reto. Por un lado, ir un paso por delante de la enfermedad, o sea, avanzar en la prevención. Por otro lado, también encontrar fármacos que sean, pues quizás de efectos más rápidos y que tengan menos efectos secundarios. Y por último, encontrar terapias un poco más a medida, ¿no? Que tengan más en cuenta el perfil biológico del paciente. ¿Podría decirnos o explicar un poco así en líneas generales, porque sí que todo el mundo más o menos ha oído hablar pues de los antidepresivos de acción rápida, de ese uso controlado, ¿no? de sustancias psicodélicas para combatir pues algunos trastornos mentales, ¿no? En combinación con la psicoterapia, ¿no? Pero, ¿qué avances a nivel farmacológico y clínico usted destacaría como los más importantes? Yo creo que lo que hay que, más que avances concretos, lo que diría es que tenemos una línea muy prometedora desde los años 40, 50. Ahí empiezan a desarrollarse, empieza la historia de la farmacología, psicofarmacología moderna. Y a partir de los años 70 da un giro exponencial, da un giro exponencial y fruto de eso ha sido, pues, por ejemplo, que muchos pacientes que estaban condenados a tener una vida en asilos, con un soporte muy importante, puedan desarrollar una vida independiente o con gran independencia. Eso es en gran medida debido a los fármacos y a los avances en terapia. Yo creo que no hay que disociar los fármacos de muchas otras cosas, ¿no? Tenemos muchas medidas de rehabilitación, muchos avances en psicoterapia y la combinación de todo ello ha hecho que la calidad de vida de los pacientes mejore mucho y sobre todo lo que buscamos es que desarrollen su proyecto vital. Para nosotros lo más importante no es curar una enfermedad, es que la persona desarrolle su proyecto vital con las menores limitaciones posibles. Y yo creo que en eso sí que se ha avanzado muchísimo y parte de eso también, que ya lo comentará usted, es la actitud de la propia sociedad hacia estas personas, que ha pasado de ser de rechazo a pasar a la comprensión, incluso a la ayuda. Yo creo que no hay que ver una cosa sola, sino muchos factores que han hecho que realmente la expectativa cambie mucho. Perfecto. Ahondando, muy bien. Perfecto. No, andando en lo que decía Enrique, ahondando en lo que decía Enrique, yo creo que esta mejora, ¿no? En la aceptación social de la enfermedad y un mayor conocimiento de estos trastornos ha hecho que también mejore el diagnóstico, ¿no? El reconocimiento de las personas que tienen un problema de salud mental ha mejorado y han parlat amb l'interventor, han fet tot. no sé, bueno, digo, perdón, digo que ha mejorado el conocimiento y el reconocimiento y esto también ha conducido a un mejor tratamiento, ¿no? Y efectivamente, yo creo que, como ha dicho Enrique, o el doctor Vaca, hemos progresado muchísimo en el tratamiento farmacológico de estos trastornos, ¿no? Y ha habido, diríamos, algunos momentos de saltos cualitativos, cuando aparecieron fármacos con mucha mejor tolerancia o cuando aparecieron fármacos más efectivos y ahora estamos en otro momento positivo donde han aparecido tratamientos para trastornos resistentes, que antes muchas personas no respondían a tratamientos y ahora tenemos algunos tratamientos innovadores que bien farmacológicos o combinando tratamientos farmacológicos con psicológicos consiguen que personas que no habían respondido a tratamientos previos, por ejemplo, para la depresión o para el trastorno de estrés postraumático, respondan a estos nuevos tratamientos.
un mes y medio para que me acuerde de Buenas dolores. tardes. Se incorpora con nosotros el doctor Víctor Pérez Solá. Bienvenido. Le hemos presentado antes, no sé si nos escucha Genial. bien. Os escucho perfectamente. ¿Me escucháis a mí bien? Sí, sí, perfecto, perfecto. Genial, Estaba genial. ahora el doctor Aro Abad contestando en principio, no sé, al bloque de preguntas que tenía asignadas a usted, pero bueno, puede usted tomar el relevo ya, porque Sí, sin ningún problema. estamos ahora hablando un poco de los avances que se han producido, tanto a nivel Ujú. farmacológico como en psicoterapia, a todos los niveles, ¿no? Para garantizar ese enfoque integral a este tipo de trastornos, ¿no? Sí. El público nos ha hecho llegar algunas preguntas y unas de las preguntas que han hecho llegar era que era la siguiente, al margen de la medicación, ¿qué estrategias o hábitos han demostrado ser efectivos para mantener el estado de ánimo de las personas que tienen un trastorno bipolar? Bueno, ha habido unos cambios que yo pienso que son muy importantes y que vale la pena matizar. Desde luego, como decía José María, hemos mejorado los tratamientos, son sobre todo mejor tolerables y más fáciles de usar para los pacientes que los que teníamos previamente. Y otra de las cosas que en los últimos años hemos aprendido es a integrarnos mucho más. Hay una serie de técnicas sobre eso, todos psicoterapéuticos, pero cuando hablas de trastorno bipolar hay que hablar de una técnica que es la psicoeducación. Hay que enseñar a los pacientes y a las familias que hay una serie de síntomas o de molestias o de problemas que deben disparar las alarmas y tienen que buscar ayuda. El tema de la psicoeducación ha cambiado radicalmente en pocos años. La colaboración que había entre los médicos y los pacientes a la hora de decir, bueno, pues, por ejemplo, un trastorno bipolar, que es una enfermedad muy prevalente, el 1% de la población, y que tienen periodos realmente muy discapacitantes, tanto de euforias como depresión, que el paciente sea capaz de darse cuenta de que cuando empieza a dormir menos, tiene que llamar a su médico, tiene que llamar a su enfermera gestora de casos para decirle, oye, empiezo a dormir menos o empiezo a estar un poco más activo de lo que estaba. Lógicamente, si se detecta en una fase temprana, el tratamiento es mucho más fácil y mucho más sencillo y realmente es una tecnología que es relativamente barata y que te permite ahorrar muchas veces ingresos y situaciones muy complicadas para los pacientes. Y lo mismo que ha pasado con la psicoeducación, ha pasado con otras psicoterapias. Cada vez tenemos más claro cuáles son las psicoterapias que son eficaces en cada uno de los trastornos y somos capaces de individualizar mucho más aquello que hacemos con los pacientes. Ujú. Perfecto, doctor. Y siguiendo con usted, si le parece, así le Sí, sí, aprovechamos claro. su Faltaría llegada. más. Usted ha estado muchos años y sigue trabajando en neuropsiquiatría y adicciones, ¿no? Entonces, Ujú. este es un tema que también preocupa y hay mucha preocupación social al respecto. Hay estudios solventes que apuntan, por ejemplo, ¿no? Una relación o que el consumo reiterado de cannabis puede puede disparar el riesgo, ¿no? A padecer algún trastorno psicótico y luego también hay otros estudios, pues por ejemplo, que relacionan el consumo de cocaína con la aparición de enfermedad mental latente, ¿no? ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Cuál, digamos, es la sustancia, si es que una sustancia o el hábito que se ha visto una vinculación científica más real con este efecto, ¿no? Vamos a ver, lo primero que hay que dejar claro, que muchas veces queda un poco confuso, es que los trastornos por dependencia o adicciones a sustancias son trastornos mentales, como cualquier otro trastorno mental. Sí que es verdad que, por desgracia, muchas veces esos trastornos mentales se suman entre ellos. Hay personas tienen depresión, tienen problemas de dependencia de alcohol, de consumo de cannabis, y es verdad también que en las últimas décadas, sobre todo, hay un aumento continuo en el consumo de algunos tipos de estas sustancias y estos tienen unas consecuencias muchas veces dramáticas para la salud mental de las personas. En concreto, ya has nombrado una que es muy conocida, que es el cannabis. El cannabis es una sustancia que muchas veces popularmente se desdramatiza y se piensa que es algo que no tiene una repercusión importante, pero que sobre todo si se consume en edades tempranas de la vida, por debajo de los 22, 23 años, el riesgo de padecer enfermedades mentales tremendamente graves, como puede ser la esquizofrenia, es altísimo y muchas veces, porque es una droga que da la impresión de que tiene menos consecuencias, se utiliza de una forma gratuita y como dice Marta Torrens, que es una especialista en el tema, tendríamos que convencer a la gente que el cannabis tiene unas consecuencias terribles para la salud mental y que sobre todo, no se empiece a consumir antes de los 22 o 23 años. Ya ves que intentamos ser lo más realistas posibles porque el consumo de drogas está ahí por algo, ¿no?
Y en los últimos años ha irrumpido de una forma terrible el uso de las metanfetaminas, las anfetaminas de tipo sintético, que está implicando, pues, por ejemplo, que los servicios de urgencias de todo el país estén muy tensionados, porque son sustancias de alto riesgo de producir sintomatología psicótica y que si se consumen de forma continuada en la población que es vulnerable puede acabar con consecuencias muy importantes. Es verdad que hay sustancias como la heroína que sigue siendo un gran reto, pero que afortunadamente tenemos tratamientos eficaces y que ha disminuido bastante el problema que había a nivel social. Y por otra parte tenemos toda una serie de drogas, lo que llamamos drogas letales, ilegales, son letales ilegales, que son un problema muy importante y que probablemente por la sociedad en que vivimos no nos atrevemos a abordar, pero las consecuencias del alcohol en nuestra sociedad son terribles. Gracias, doctor. Luego hay otra, digamos, pregunta que estaría vinculada un poco a una cosa que he comentado en la introducción, y es que la infrafinanciación del sistema de salud mental, infrafinanciación de la salud mental, perdón, dentro de los presupuestos sanitarios ha hecho pues que de alguna manera haya una escasez de recursos, ¿no? Y esa escasez de recursos decíamos que a veces deriva en una excesiva medicación. ¿Qué cuadros en estos momentos preocupan a los especialistas por un exceso de medicación, ¿no? ¿Cuáles tienen más Bueno, dificultades? la realidad es que en nuestro país somos auténticos campeones en el uso de psicofármacos. O sea, estamos en las cifras más altas de Europa y por algo debe ser esto. Por ejemplo, por poner un matiz, ¿no? Casi el 40% de las mujeres mayores de 65 están tomando benzodiazepinas en este país, lo cual no tiene ninguna razón de ser y probablemente tiene que ver con muchos factores. Probablemente uno de ellos es la popularidad que tienen estos fármacos y la facilidad que hay para que un vecino te recomiende tomar alguno de estos fármacos, cosas que muchas veces vas al médico, te lo recomienda y te asustas, en cambio si te lo recomienda un vecino, pues te lo tomas con una fe tremenda o te recomienda tu padre o tu madre. Eso sin duda tiene que ver. Y también tiene que ver el tema de que muchas veces lo que las personas van a buscar ayuda al sistema por situaciones que muchas veces son reactivas, problemas en el trabajo, problemas de relaciones sentimentales o sociales. Muchas veces el sistema tendría que tener capacidad para poner pues algún tipo de psicólogo, algún tipo de herramienta que ayudara al usuario o al paciente a elaborar esta situación y en otras ocasiones, pues como no tenemos este tipo de dispositivo, por desgracia, pues es el médico de cabecera y el médico de cabecera por lo general están aún más tensionados que los psiquiatras y los médicos de salud mental y implica que muchas veces se utilicen fármacos para solucionar problemas que se podrían solucionar de otra manera. También es cierto que hay situaciones muy complicadas y, por poneros un ejemplo, una paciente que acabo de ver, que es una enferma con un cáncer de mama de mal pronóstico, con 35 años y dos hijos pequeños. A esta señora, pues le puedes decir que puedes poner alguna psicoterapia, puedes ayudarla, pero tienes que hacer que duerma, porque esta chica llevaba días y días sin dormir. Quiero decir que muchas veces se utilizan fármacos en situaciones que no son un diagnóstico de enfermedad mental, pero que requieren un tratamiento farmacológico, ¿no? De acuerdo, doctor. Ahora lanzaría quizás la pregunta al doctor Vaca García, ¿no? Que es un tema importante y que también de alguna manera ha salido en muchas de las preguntas. La mejor manera, digamos, de abordar un cuadro complejo o una enfermedad con mal pronóstico es ir un paso por delante de esa enfermedad, ¿no? Es la prevención. Por ejemplo, en el caso del cáncer, los marcadores biológicos han permitido clasificar a los pacientes pues, que tienen más riesgo de padecer la enfermedad y también aquellos en los que, por ejemplo, va a funcionar mejor el tratamiento, ¿no? En el caso de la salud mental, por ejemplo, en la depresión, que está estrechamente vinculada al suicidio, la prevención es importantísima, ¿no? Sobre todo viendo las cifras de suicidio que tenemos sobre la mesa, ¿no? Según la OMS, bueno, hay unas cifras muy alarmantes, de cerca de 800.000 personas, ¿no? Mueren en el mundo por esta causa y es la principal causa de muerte entre los jóvenes, ¿no? En nuestro país. O sea, son datos realmente alarmantes. ¿Se puede prevenir el trastorno mental? Vamos a ver, la prevención es muy compleja, muy compleja, porque, y además, cuando hablamos del trastorno mental, tenemos que pensar que también los trastornos mentales tienen una base, por supuesto, biológica, pero también una base ambiental muy importante, y tenemos una sociedad muy dinámica, con lo cual medidas que pueden servir para hoy,
a lo mejor para dentro de un año hay que revisarlas o para dentro de 3 años. Pongo un ejemplo. Cuando se hablaba de la prevención del suicidio en jóvenes, hace 20 años, pues uno decía que uno de los problemas más importantes podrían ser el, el fracaso escolar o podrían ser las drogas tomadas en etapas iniciales de la vida. Hoy en día, el primer factor de riesgo para que un chico o una chica tenga un intento de suicidio es que les hagan ciberbullying, que les hagan acoso a través del móvil. Eso, evidentemente, hace 20 años no es que no existiese, es que ni soñábamos con eso. Eso ilustra un poco la complejidad que hay. En líneas generales hay una prevención que es básica, que es tener buenos hábitos de salud generales, buenos hábitos de educación, buenos hábitos sociales desde el principio. Esa es la mejor prevención que hay. Tan, tan fácil es enunciarlo como difícil es hacerlo, ¿no? Esa es la mejor prevención. Y luego también sabemos que lo que sí somos capaces muy bien es de hacer lo que se llama la prevención secundaria. Es decir, como ha dicho muy bien el doctor José María Aro, ahora somos capaces de identificar y diagnosticar cuanto antes. Sabemos que haciendo el tratamiento correcto desde el principio, podemos evitar que aparezcan complicaciones, que eso sería la prevención secundaria. Por ejemplo, el suicidio. Entonces, cuanto antes afrontemos estos problemas, cuanto antes les demos un buen tratamiento, el justo. Tampoco es bueno, como ha dicho muy bien el doctor Víctor Pérez, tampoco mucho es sobremedicar ni sobretratar, el justo. Si hacemos eso, esa es la mejor prevención y en eso podemos estar razonablemente seguros de que podemos hacerla. Más allá del ámbito sanitario, sí que hay, digamos, estrategias que refuerzan la idea de actuar desde otros ámbitos, por ejemplo, desde el ámbito educativo, ¿no? Hay algunos países que ya a nivel curricular han introducido a los niños en asignaturas en las que les hablan o les introducen lo que es la prevención y la salud mental, con la idea de que ellos sean capaces de gestionar sus emociones y de reconocerlas, ¿no? En nuestro país, en España, se está incidiendo bastante en esta línea, se están llevando a cabo, pensando no solo en el suicidio, sino en todos los trastornos mentales que pueden estar focalizados en los jóvenes y adolescentes. ¿Se están llevando a cabo suficientes acciones en el ámbito educativo? Yo creo que empezamos lo que se llama el entrenamiento social y emocional, ¿no? Cuando el sistema educativo es la manera de empezar, ¿no? Los niños, los adolescentes sepan reconocer sus emociones, enfrentar sus dificultades, reconocer las emociones del otro, ¿no? Y mostrar empatía, resolver conflictos, ¿no? Y empieza nuestro sistema educativo a ser consciente. Nosotros en Cataluña tenemos dos programas, un programa que se llama Genca y otro Improba, que van precisamente a esto, ¿no? A implantar en las escuelas y dar a los profesores herramientas para trabajar en este entrenamiento social y emocional, ¿no? A nivel individual, el efecto no se ve en el momento porque estamos hablando de una prevención primaria, pero como estamos incidiendo en todas las personas y esto tendrá un impacto en toda la vida, al final sí que conseguirá pues reducir el riesgo de tener un trastorno mental. Ujú. Se ha introducido antes la cuestión de las redes sociales. O sea, la gente se pregunta si el hecho de que los jóvenes hagan un uso mayor de las redes sociales puede suponer un factor de riesgo o ha hecho que aumenten este tipo de trastornos. Bueno, las redes sociales es un fenómeno no muy nuevo y lleva relativamente poco tiempo. Probablemente todos tenemos que aprender a manejarlas mejor. Todos es la sociedad en general y darle justo la dosis que tiene. Es decir, como todos los adelantos tecnológicos, pues tienen su lado muy positivo y luego tienen sus lados no tan positivos. Pero eso lo podemos hablar con cualquier adelanto tecnológico, con cualquiera. Y también cuando irrumpe un adelanto tecnológico, siempre la sociedad necesita un tiempo pues, para adaptarse y para extraerle lo mejor. El único problema que tienen las redes sociales quizás es lo dinámicas que son y los avances, lo rápidos que están siendo. Eso yo creo que es lo que cualitativamente es diferente, ¿no? El avance de la tecnología ahora mismo es muy, muy rápido y eso es quizás lo que está haciendo que sea más difícil esta adaptación. En líneas generales, por ejemplo, lo que sí se recomienda es que la exposición a la tecnología en los niños sea muy gradual y, y se necesita como cierta madurez neurobiológica para que el niño le saque realmente eh,
jugo a esto y no sea un problema. Todos los expertos ahora coinciden en que por debajo de los 3 años pues, debería estar muy, muy limitada. Ahí lo que es más importante el contacto con seres humanos. Entre 3 y 6 años también debe ser algo muy gradual y siempre supervisado por un adulto. Y desde luego sería conveniente que las redes sociales estuviesen supervisadas por un adulto por lo menos hasta bien entrada la adolescencia. Todo esto ahora mismo es difícil y, por ejemplo, el COVID también, como ha dicho Josep María, ha cambiado todo esto, porque directamente no teníamos más remedio que hacer interacción con las familias, con los amigos a través de todos estos sistemas tecnológicos. Entonces, todo esto, pues hay que darle una vuelta, probablemente hay que aminorarlo un poco y que la sociedad pues tiene que encontrar la justa dosis en todos estos sistemas que también tienen algo positivo, no hay que demonizarlos, por supuesto que no. Precisamente. Yo sí que querría remarcar que las redes son una gran oportunidad. Hay poblaciones, sobre todo gente joven, a las cuales el sistema sanitario no tiene acceso y, sin embargo, a través de las redes es muchísimo más fácil. A un chaval joven es muy difícil decir que tiene que ir a un médico durante una hora y sentarse en la sala de espera, cuando eso lo puede hacer con una tablet. También es verdad, yo tengo una nieta con la que estoy entusiasmado, que tiene 2 añitos, y el otro día vino a casa, cogió un cuadro y se puso con el cuadro que solo estaba yo y se puso a pasar como diciendo, se ha roto, esto se ha roto. Es que no tenemos más remedio. Intentar controlar redes sociales es una misión absolutamente imposible. Podemos hacer lo que ha dicho Enrique, hacer unas recomendaciones, decirle a los padres que hay que llevar mucho cuidado con ellos, pero también tenemos que estar abiertos. Enrique es un experto en esto y nos lo puede contar mejor que yo, en usar las redes sociales en beneficio de la detección y el tratamiento de la enfermedad mental. Ujú. Las nuevas tecnologías también pueden ser una herramienta eficaz para los especialistas en este tipo de trastornos, ¿no? Por ejemplo, en el caso sobre todo en el alcance o en el efecto que preocupa de algunos trastornos. Y hablamos del suicidio. En este sentido, doctor Pérez Solá o doctor Vaca García, ¿podrían explicar un poco ese proyecto en el que Ujú. están inmersos y que es tan interesante que a través de un dispositivo Ujú. en el móvil han conseguido reducir a la mitad las tentativas de suicidio? Explíquenos, Sí. por favor, en qué consiste este proyecto, cuántos hospitales participan y si hay algún resultado preliminar. La realidad es un proyecto con el que estamos absolutamente entusiasmados. Es el proyecto Survive. Ya llevamos 2 proyectos enganchados en eso. El primer proyecto acabó con un reclutamiento de 1.800 personas que habían hecho una tentativa de suicidio e intentamos hacer algún tipo de intervención, por mínima que fuera. La verdad es que los resultados no fueron satisfactorios y decidimos cambiar radicalmente el enfoque que teníamos e incluir a Enrique Vaca en ello, y Enrique os contará qué es lo que estamos haciendo ahora en el Survive. Enrique, es idea tuya, es tu trabajo, así que explícalo tú. Muchísimas gracias, Víctor. Bueno, efectivamente, como decíamos antes, las tecnologías también nos brindan una oportunidad impresionante. Entonces, lo que hemos visto es que podemos utilizar un dispositivo que tenemos todos y que usamos muchas horas al día, que es el teléfono móvil, pues para conocer mejor cómo son los pacientes y poder ayudarlos de una forma muchísimo más personalizada, mucho más como son y sobre todo también en un entorno que es más favorable para ellos, que ellos controlan mejor, como ha dicho muy bien Víctor, en su propia casa, en el momento que lo necesitan. Entonces, el proyecto que iniciamos fue un proyecto de monitorización de la conducta a través de los teléfonos móviles, de una manera muy poco invasiva. El paciente usa el móvil y de vez en cuando a lo mejor recibe una pregunta, vamos detectando y vamos aprendiendo cómo se comporta y lo que somos capaces de detectar es cuando hay cambios de conducta. Y en personas con riesgo de suicidio, estos cambios muchas veces nos anticipan hasta una semana el riesgo de que haya una tentativa de suicidio. Y en ese momento hacemos una intervención que llamamos plan de seguridad y lo que hemos visto es que se reduce hasta un 50% el riesgo de que estas tentativas se cometan. Es algo muy bien tolerado y también hay que decir que las personas con riesgo suicida ven muy, muy bien todo este tipo de tecnología porque uno de los problemas que tienen muchas veces es de vínculo, de tener a alguien cerca, algo que les ayude en momentos de crisis. Y precisamente es una población que se beneficia mucho de este tipo de diseño. Ujú.
Luego hay una parte, ¿no?, que está relacionada con la asistencia, ¿no?, este tipo de trastornos, que es el primer filtro, ¿no?, la asistencia primaria, la atención primaria, el primer eslabón de la sanidad, es importantísimo porque los médicos de cabecera son los que de alguna manera pues, detectan este tipo de trastornos, ¿no?, antes de derivarlos. ¿Cree usted que hay un buen filtro en estos momentos en la atención primaria? ¿Cree que los médicos de cabecera están, digamos, preparados para hacer este tipo de detección? ¿Deberían recibir en su formación algún tipo de materia específica o hacer más incidencia en estos trastornos para que estén más capacitados? ¿Cómo ve la situación actualmente? No sé No si sé, usted, Marina, me parece que quien más sabe de esto eres tú. No, a ver, el yo doctor creo que Arobat, quizá. hemos mejorado muchísimo. Hemos mejorado muchísimo en el reconocimiento de las personas que tienen un trastorno mental y van al médico de cabecera. La verdad es que muchas de ellas no van necesariamente por una queja emocional, sino que muchas veces van por alguna queja física digestiva muy frecuente, de dolores de cabeza. Con lo cual, el diagnóstico no es fácil y aún hay muchas personas que reciben un diagnóstico de la queja en lugar del trastorno que puede haber por debajo, ¿no? Otro elemento aquí importante es que para mejorar todo esto necesitamos tiempo, ¿eh? Cualquier profesional necesita un tiempo para poder evaluar bien al paciente, para poder hablar con él y para hacer lo que decía Víctor, ¿no? Un poco, no dar una respuesta puramente farmacológica en todos los casos. Yo pienso que este es otro aspecto importante de mejora, que el médico de cabecera muchas veces no tiene otro recurso que dar una respuesta farmacológica con una medicación porque la alternativa requiere un tiempo que a veces no se dispone, ¿no? Y aquí necesitamos invertir pues, en formación seguro porque siempre las cosas van cambiando, ¿no? Pero también en dando un tiempo necesario para que se pueda abordar estos problemas de una manera un poco no solo farmacológica, sino también psicológica, ¿no? En algunos sitios ya empiezan a haber psicólogos en atención primaria que están haciendo un trabajo excelente, pero aún hay mucho tramo por recorrer. Ujú. Otra cuestión que preocupa es precisamente el poco tiempo que tienen los médicos de primaria, ¿no?, para poder atender y hacer ese filtro, ¿no?, necesario. Las condiciones laborales no son las óptimas, igual eso también es un freno, ¿no?, añadido. Pero bueno, vamos a pasar un poco a una pregunta. Bueno, contésteme si quiere esta pregunta digamos, del poco tiempo del que disponen los especialistas, ¿cómo lo ve usted, doctor Arobat? Sí. Bueno, nada, una de las dificultades que tenemos en salud mental es que no tenemos ninguna prueba diagnóstica, ninguna prueba más allá de lo que nos cuenta el paciente, ¿no? Decía un médico eminente, ¿no? Gregorio Marañón, que el instrumento mejor que tiene el médico es la silla, ¿eh? La silla para poder hablar con el paciente, y en psiquiatría es donde más importante es esto, ¿no? El que el paciente se pueda sentar, que pueda explicar, que puedas hablar con él, y esto, por desgracia, no se puede hacer de otra manera si no se tiene tiempo, ¿no? Entonces yo creo que esto sí que debemos de ser conscientes de que es un aspecto fundamental si queremos mejorar la atención en la atención primaria. Ujú. Ahora pasaremos a una pregunta un poco más política, ¿no?, que pueden responder los tres expertos, o sea, el que prefiera. Pero es verdad que quizás la inversión, los recursos siguen siendo insuficientes, pero quizás ha mejorado, y eso es una realidad, ¿no?, la sensibilidad por parte de las autoridades y de las instituciones respecto a este gran problema, ¿no? ¿Es una cuestión, en el fondo, es una cuestión de más recursos o se tiene que incidir mucho más en este tipo de sensibilización? ¿Estamos todavía lejos de que se llegue a una sensibilización óptima? Mira, hay cosas que son ciertas y es que en nuestro país estamos en el lado bajo de inversión en lo que es salud mental a nivel europeo y eso es objetivo y digamos lo que digamos es cierto. También es cierto que, sobre todo, como probablemente ya ha salido ya, el COVID ha contribuido de forma radical a desestigmatizar la salud mental. La gente ahora nos cuesta mucho menos decir que tenemos problemas de salud mental y que estamos buscando ayuda. Por eso cada vez hay más personas conocidas y socialmente relevantes que salen a la palestra y te dicen, oye, una depresión
también la tuve, salí de esto. Esto es muy importante para los usuarios, que personas que son admiradas socialmente sean capaces de salir allí y explicar que estuvieron mal y gracias al tratamiento que hicieran, farmacológico, psicoterapéutico, estén bien ahora. Es muy importante y esto antes no se producía con tanta frecuencia y ahora lo estamos viendo día a día. También es verdad que tanto las administraciones autonómicas como las estatales están haciendo planes específicos para la salud mental. Y también es cierto, y aprovecho ya el tema que has comentado, que la salud mental tiene sus motivos y sus causas y que muchas veces la salud mental no depende solo del sistema sanitario. Hay cosas que son tremendamente importantes en salud mental, pues que la gente tenga una economía más o menos saneada es muy importante, que la gente tenga gente alrededor, que la gente tenga un propósito, un fin en esta vida, es muy importante para la salud mental y eso no lo conseguimos los médicos ni los psicólogos. Ujú. Perfecto. Siguiendo con la parte más política, ¿creen que hay una suficiente coordinación entre instituciones, administraciones, departamentos implicados porque hay una atención que es multidisciplinar? ¿O faltaría más coordinación a nivel institucional? Bueno, siguiendo un poco bueno, nada. Bueno, siguiendo un poco después, nada, solo añadir esto, siguiendo un poco el argumento del doctor Pérez. Realmente, si queremos reducir el impacto de los problemas de salud mental, tenemos que reducir sus causas, ¿no? Y sus causas vienen, como decíamos, que hay causas económicas, causas en el lugar de trabajo, ¿no? O sea, la tensión, el estrés, esto no es positivo, ¿no? Y el construir unas redes sociales de apoyo son fundamentales para tolerar estas dificultades en el día a día. Y yo creo que los responsables políticos ya son conscientes de que hay que incluir la salud mental en todas las políticas, ¿no? Y hay que hacer programas de intervención que vayan más allá del Departamento de Salud y intervengan pues desde la educación, que es fundamental, a servicios sociales, a trabajo, o sea, o tenemos un abordaje global o difícilmente podremos afrontar este problema. Ujú. Estamos ya con el tiempo un poco al límite, pero lanzo la última pregunta, que sería más general, ¿no? ¿Estamos, al igual que en el caso del cáncer, viendo la luz al final del túnel o todavía es un poco aventurado decir eso en salud mental? Bueno, yo me niego a decir lo contrario. O sea, es verdad que lo tenemos más difícil. El no tener biomarcadores es un problema. El tener un estigma alrededor de una población que es muy importante también es un problema. Pero yo, vamos, estoy firmemente convencido de que vamos por buen camino y la capacidad para integrar a los médicos de cabecera, los psicólogos, los psiquiatras y capacidad para integrar presupuestos que hasta ahora no estaban en la salud mental nos va a permitir darle la vuelta a un tema que nos preocupa muchísimo. O sea, el que seamos la segunda causa de incapacidad laboral y la depresión sea la segunda causa de discapacidad a nivel mundial es algo que nos tiene muy, muy preocupados, pero en eso estamos y no pararemos, por lo menos los tres que estamos aquí no pararemos hasta esto mejore. Muy bien. Y en ese sentido, pues efectivamente, yo creo que también todo hay que relativizarlo un poco, ¿no? Es decir, el ser ahora un primer problema supone que otros problemas se han resuelto. Y si se han resuelto otros problemas, pues estamos seguros de que este también se va a resolver y que dejará de ser un gran problema porque habremos encontrado la forma de solventarlo o aminorarlo o hacer que la gente, pues al final, que es lo que importa, pues desarrolle su proyecto vital, que es lo que nos importa a todos. Como ha dicho muy bien Víctor, eso tiene que ver con otra serie de cosas y seguro que la sociedad en ese sentido va a evolucionar favorablemente. Muy Sí. bien. Diga, doctor, No, perdón. no, solo añadir que debemos de ser conscientes de que es verdad que se ha cambiado la historia y la visión del cáncer, ¿no? O sea, desde hace 60 años ahora, de un diagnóstico asociado socialmente a la muerte, pues ha cambiado muchísimo, ¿no? Y esto se ha hecho gracias a una inversión muy, muy importante en investigación, ¿no? Que es lo que yo creo que ha empezado a ocurrir, pero que necesitamos, pues, diremos, esta inversión para poder cambiar la historia natural de los problemas de salud mental, ¿no? Ujú. Muchas gracias, doctores. Con esta última reflexión llegaríamos al final del debate, una sesión en la que, gracias a las aportaciones de los doctores que nos han acompañado, hemos intentado arrojar un poco de luz sobre un problema que preocupa, ¿no? Un trastorno, los trastornos mentales, ¿no? Que han estado durante muchos años
con más sombras que luces, ¿no? Y nuestros doctores pues, nos han explicado un poco qué avances se han perfilado en los últimos años, nos han dejado claras cosas como por ejemplo que somos capaces de ir un paso por delante en este caso también y hacer prevención, que es importante un enfoque integral y que no solo tenemos que atender a factores biológicos, sino también a todos los condicionantes sociales y algo súper importante que es que se necesita invertir en salud mental para garantizar una buena investigación y también una buena atención a los pacientes, a los afectados por este tipo de trastornos. Bien, llegados a este punto, a mí me gustaría dar las más sinceras gracias a los doctores que nos han acompañado por sus valiosas aportaciones. También agradecer a todo el público que se ha conectado a la sesión y a la Fundación La Caixa por organizar este tipo de sesiones que son sesiones divulgativas dirigidas a acercar la ciencia, las investigaciones al ciudadano, bajarlas del laboratorio a la calle, hacerlo con un lenguaje sencillo y claro y sobre temas que realmente preocupan a la sociedad. Decir también que la gente que no ha podido conectarse al debate puede seguirlo a través de la web de la Fundación La Caixa o el canal YouTube. Y nada, pues sinceramente ha sido un placer moderar este debate y agradezco a todo el mundo su participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.